Continuando con la aplicación de la integral definida, bueno, seguimos viendo nosotros lo que son los volúmenes de los sólidos de revolución, los cuales son determinados a la hora de girar una área de región plana alrededor de un eje. Claro. Bueno, hemos visto varios casos, ¿no? En este caso veamos el método del anillo circular, que es muy importante y muy interesante que tú lo sepas. Bueno, eso sirve para la diferencia de las áreas de dos gráficas que van dadas a un eje. En este caso el eje determinado es el eje de las ordenadas. Bueno, si por ejemplo yo agarro y tengo dos funciones, imagínate la función f minúscula y la función g minúscula. Entonces, esas dos funciones son limitadas por puntos, por rectas que corresponden a las que tú estás observando, ponle acá que sea A y acá que sea B. Entonces, entre esas dos gráficas se va a determinar un área de región plana, tal y como estás observando ahí. El detalle es que cuando yo lo haga girar en torno al eje de las ordenadas, o sea, al eje Y, si yo lo hago girar de esta manera, así de esta forma, lo que yo voy a obtener entonces es la gráfica que tú estás viendo ahí. ¿Te das cuenta? O sea, voy a obtener esta gráfica que tú estás viendo ahí. Eso es cuando yo lo haga girar, ¿no? Lo voy a hacer girar y vas a observar esta gráfica. Una gráfica muy hermosa, ¿no? Muy hermosa, que es una gráfica en 3D que tú estás viendo ahí, que se obtiene a la hora de hacer eso. Claro, y eso aplicando, como te digo, el anillo circular. Para ello tú tienes que saber entonces cómo limitar esta gráfica, es lo más importante. Y obviamente las rectas que determinan los límites tanto arriba y abajo para aplicar lo que es nuestra integral definida. ¿Sí? Entonces diremos, sean dos funciones f y g continuas en un intervalo, en el intervalo a, b. Bueno, tal y como estás observando, pero si no son funciones no importa, también puede ser cualquier curva por si acaso, pero solamente lo estamos definiendo así, de esa manera, ¿ya? Pero eso sí, lo que vamos a definir es que f asociado a la variable y g asociado a la variable y, f siempre tiene que ser mayor o igual, eso sí es necesario. Entonces diremos, el volumen del sólido de revolución al hacer girar el área limitada por f, g, también por las rectas y igual a A y y igual a B, y igual a A y y igual a B. El hacer girar el área limitada por esta de acá alrededor del eje de las ordenadas, o sea el eje Y, ¿no? Ordenadas, se calculará de la siguiente forma. Ahora, tendrá su forma especial de cálculo entonces. Ese volumen del cual estamos hablando, es el volumen de esta figura, se va a calcular como la integral, ojo, integral definida desde A hasta B. ¿De quién, profesor? De la diferencia de los cuadrados, o sea,
la función f en y elevado al cuadrado menos la función g de y elevado al cuadrado, y todo esto con diferencial de y. Y obviamente lo que nunca debe faltar es el pi adelante de la fórmula, claro que sí. Entonces esta de acá, como tú estás observando, sería la fórmula para poder calcular el volumen de revolución de esta de acá. Y esto de acá se le conoce como el método del anillo circular. Claro que sí, recontra fácil y sencillo como todas. Muy bien.